fanfic. Doom Slayer en Warhammer Fantasy, menciones y renuncias de derechos. La historia que vas a escuchar a continuación no me pertenece, ni soy el autor original de la misma. El creador es Dan Enagai, y en la descripción del video he dejado el enlace correspondiente a su página oficial para que puedas disfrutar de sus obras. También quiero aclarar que ni el material a utilizar al igual que las imágenes ni los personajes son de mi propiedad. Todos los derechos y reconocimientos pertenecen a sus respectivos creadores. El fin de los tiempos, Doom por Warhammer Fantasy. Capítulo 3. Envuelto en sombras. Piedras antiguas, Skirimost, Lothern, Urtuan. Doom Slayer despertó de su descanso en su habitación. Fue menos un sueño y más una siesta meditativa. Las ventajas de ser bendecido por los serafines lo hicieron incapaz de sentir hambre ni cansancio. Podría vivir sin necesidades básicas. Demonios, orinar ya no era necesario. Sin embargo, ocasionalmente disfrutaba de las actividades menores si tenía la oportunidad. Solo una flexión y podría hacerlo al instante. Desde anoche, el intento de asesinato había puesto nerviosos a los residentes de la posada. Los guardias se apresuraron a deshacerse del cuerpo antes de que llegaran los testigos. Aunque, basándose en las reacciones silenciosas de todos y el diagnóstico del cuerpo de Aiden, es posible que se haya topado con una especie de hombres bestia parecidos a ratas. Lo que sea que eso significara para él. Aún así, esos rumores que causaron revuelo en la posada podrían traer información potencial ahora que él estaba aquí. A costa de alienar a algunos de los clientes de la posada. Cualesquiera que fueran sus razones. Con suerte, Teclis estaría allí para responder por él. Doom Slayer se levantó de su cama y se estiró. Había pasado mucho tiempo desde que había descansado antes. Su cabeza se sentía más ligera y relajada, pero todavía estaba mentalmente preparado como siempre. Miró a su alrededor y se encontró en una habitación más espartana pero acogedora, justo debajo del área VIP. Mantuvo su armadura de pretor puesta excepto el casco y el cañón de hombro, a los que volvió a equipar ambos. Levántate y brilla. Aiden saludó secamente. Tenemos trabajo que hacer. Toc toc. Doom Slayer caminó hacia la puerta de su habitación y la abrió para revelar a un guardia parado frente a la puerta. El príncipe Teclis está aquí para verte. Ha sido informado del incidente de anoche. Gracias. Saldremos ahora. Aiden respondió. El guardia se hizo a un lado mientras el cazador bajaba las escaleras para encontrarse con Teclis. Solo les tomó 2 minutos ver a Teclis sentada en una de las mesas. El Loremaster suspiró aliviado pero reveló indicios de preocupación al acercarse. Entre los mecenas, la noticia de la muerte del rey había corrido como la pólvora y no dejó de causar tristeza al pueblo. Si bien Teclis aseguró que no fue culpa suya, Doom Slayer sintió un ligero arrepentimiento y se preguntó si era cierto. Aún así, mostrar respeto al difunto al menos le traería algún tipo de paz. Saludos, Slayer. Esperaba que tu velada no fuera demasiado problemática. Escuché lo que pasó y me disculpo profundamente por no tomar suficientes precauciones. ¿Disculpas por qué? ¿Ser atacado? Difícilmente es un problema que pueda solucionar. Comentó Aiden. Pero eso no es algo de lo que debas preocuparte. Creo que hay un funeral al que deberíamos asistir ahora. Aún así, mis preocupaciones están en alerta máxima. Especialmente en lo que respecta al asesino en cuestión. Respondió Teclis, bajando la voz de repente. Pero no puedo hablar más, no en público. Lidera el camino. Teclis les indicó a los dos que los siguieran. Los llevaron afuera para ver la alguna vez tranquila ciudad llena de ruido y un paisaje diverso lleno de diversas razas uniéndose. Las calles se llenaron de comerciantes y gente alegre mientras evaluaba. Algunos miraron en dirección al cazador cuando salió. Muchos sintieron curiosidad como siempre, Doom Slayer no se sorprendió por esto cuando entró a la ciudad. Muchos miraron su armadura. Los enanos estaban especialmente fascinados por esto. Sin embargo, pronto los guardias los rodearon antes de que pudieran acercarse a él. Un elaborado carruaje pronto se detuvo frente a ellos, con Teclis mirando hacia atrás. Tyrion ha hecho arreglos para transportarnos a los ritos funerarios, por supuesto, si quieres, puedo simplemente usar mi magia para acortar nuestra distancia. Y considerando que estás mudo, solo coloca tus dedos hacia arriba. 1 para carruaje, 2 para magia. Teclis explicó antes de esperar pacientemente la respuesta de Doom Slayer. Doom Slayer pensó por un momento antes de levantar un dedo. Aiden respondió como si leyera sus pensamientos.
Creo que quiere disfrutar un poco del paisaje, Teclis. Comentó Airen. Teclis se encogió de hombros. Por mí está bien. No puedo culparte por sentir curiosidad por Ultuan. Lothern es una de las muchas maravillas que la isla tiene para ofrecer. Ven, tal vez podamos hablar más entre nosotros en el camino. Tanto el elfo como el hombre tomaron asiento y disfrutaron del paisaje que los rodeaba. Algún callejón. Felicet observó cómo el extraño caballero se marchaba con el maestro de la ciencia fuera de la posada. Los dos habían empezado a viajar en un carruaje real y posiblemente hacia el funeral del rey. Ella los había estado observando a ambos desde que entraron a la posada. El incidente de arriba sacudió a mucha gente, incluso a ella. Cuando bajó, reservó otra habitación después. Resulta que un Skaven había intentado asesinarlo mientras dormía. No iba bien si pasaba el maldito saco que los guardias estaban sacando afuera. Algo en su aura le parecía abrumador y pesado. El aire se volvía frío y poco acogedor cada vez que aparecía. Su postura y movimientos son enojados e intimidantes. Y detrás de su yelmo había ojos llenos de odio y sangrienta venganza. Lo único que parecía fuera de lugar era su voz. Parecía monótono para alguien con la constitución de un semental demoníaco. Aún así, el profundo barítono compensó la rareza. Fuera quien fuera, estaba segura de que necesitaba salir a menos que quisiera estar en el fuego cruzado. Puede que haya sido la paranoia la que hablaba, pero algo en él se sentía mal. Algo primordial. Rápidamente huyó de la escena y regresó a su escondite. Estaba a solo unas cuadras de donde ella residía y era un buen lugar para esconderse, para un noble. Si bien no era una vivienda que pudiera considerarse miseria, pasaba desapercibida para las miradas indiscretas y era relativamente limpia para vivir. Aún así, extrañaba que los esclavos la atendieran para todos sus caprichos cuando vivía en la casa de su familia. Pero por ahora, tendrá que bastar. Al llegar a su casa, que era un edificio de 2 pisos aislado de las calles más concurridas de Lothern, buscó las llaves y entró rápidamente. Asegurándose detrás con cadenas adicionales, suspiró aliviada por su seguridad. Ella huyó escaleras arriba a su habitación y se encerró aún más. Solo con sus pensamientos, finalmente pudo resolver las cosas. Su siguiente paso fue salir de esta isla sin sospechas y luego. ¿Tienes problemas, querida? Felicet se quedó inmóvil al reconocer el tono gélido que venía desde atrás. Si bien no era el sonido más demoníaco, era bastante agradable de escuchar, las palabras que habían salido goteaban veneno detrás de una voz sensual. Lentamente se giró para ver que el reflejo de su espejo fue reemplazado por el rostro de la hechicera más poderosa desde antes de la ruptura, Morathi. La mismísima bruja hechicera de Grond. Y en su hermoso rostro se dibujó un ceño fruncido. Momentos atrás. Torre de la Profecía, Nagaroth. Morathi se sentó ociosamente en su trono mientras esperaba con impaciencia noticias desde fuera de Nagaroth. Sus sirvientes habían vuelto a sus estados habituales. Al menos la mayoría de ellos. Algunos fueron menos afortunados y murieron horriblemente en estados terribles y mutados. Y pocos fueron acogidos por los ejecutores Druchi para ser interrogados. Eso la ponía irritable, por decirlo menos, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Los esclavos a sus pies anhelaban su atención mientras descansaban perezosamente en el suelo bajo la influencia del éxtasis y los narcóticos que corrían por sus venas. Uno le besó el pie en un intento de apaciguar a su señora. Ella recibió un empujón con el pie en la cara, lo que la hizo gritar al caer de espaldas. Morathi solo pudo reírse del pequeño percance de la niña. Se levantó de su asiento y caminó por los pasillos de su torre. Varios esclavos y sirvientes la miraron con eterna reverencia cuando pasó junto a ellos. Ella era la bruja hechicera de Grond, madre del rey brujo y los de Uchi. Todos los que la miraban la amaban y se desesperaban por donde caminaba. Y en ese momento estaba de bastante humor para empezar a mover las piezas en el tablero. Había enviado mensajes, premoniciones e incluso amenazas de muerte a sus espías por todas partes para traerles informes sobre las últimas actividades. Especialmente con los recientes fenómenos ocurridos anoche. Morathi alcanzó una de las habitaciones del lado izquierdo. Aquí podría llevar a cabo sus rituales sin distracciones. La habitación se utilizaba para realizar rituales de sangre y supervisar el mundo. En el centro, había un estanque destinado a fines de limpieza, pero también para derramar sangre y rejuvenecer su apariencia juvenil. Sin embargo, tenía su mirada puesta en la bola de cristal que se había mantenido en su lugar más al otro lado de la habitación. Se deslizó sobre la piscina y se paró frente a la bola de cristal.
Colocando su mano sobre la superficie lisa pero reflectante, comenzó a adivinar y buscó respuestas. Las visiones comenzaron a inundar su mente. Miles y miles la rodearon muy conscientemente. Puede que haya sido peligroso para los no iniciados, pero para la bruja hechicera, no eran más que una ligera migraña. Sin embargo, había imágenes claras de desorden y anarquía en todo el mundo. Muchos de los cuales involucraban al caos y sus secuaces descendiendo lentamente a la locura en la misma línea que sus seguidores del culto del placer. Luchas internas masivas y una afluencia de locura plagaron las mentes de todos los cultistas. Para la bruja hechicera, esto sin duda la intrigó porque, si bien puede estar aliada con los seguidores de la serpiente, Moratti consideró beneficioso abandonar a Ir por pura autoconservación si surgiera la necesidad. La pregunta es exactamente qué causó este fenómeno. Con la idea de adentrarse en el territorio de su mayor enemigo, comenzó en Ultuan. Ella buscó a los espías que se suplantaron allí por orden de ella y de Malekith. Si los Asur tenían algo especial, seguramente lo conseguiría antes que ellos. Si ve algo que le gusta, lo tendrá como desee. Mirando más, finalmente fija su mirada en un individuo, Felicette de la casa Mournearps. Hija de la nobleza menor y uno de los juguetes de Moratti. Y por lo que puede ver en la chica de cabello dorado, se apresuraba hacia la seguridad de su hogar. ¿De qué? Pronto obtendrá sus garras. Llamándola a través del orbe, dejó clara su presencia en el espejo de la niña, justo cuando entraba a su habitación. ¿Tienes problemas, querida? Moratti se sobresaltó cuando se anunció. La niña saltó asustada al escuchar el tono gélido de su superior. Lentamente se giró para ver a Moratti en todo su esplendor y miró con los ojos muy abiertos antes de postrarse en el suelo frente a ella. Madre Moratti. Felicette tartamudeó mientras hacía todo lo posible para darle la bienvenida a su amante. Moratti simplemente miró desconcertada mientras el bocado acariciaba su ego. Felicette volvió a mirarla para explicarse adecuadamente. Esta es una visita de lo más inesperada. No lo sabía. Silencio, pequeña. Moratti ordenó firmemente. La niña se encerró rápida y obedientemente poco después. La bruja hechicera sonrió y continuó mirándose las uñas. He estado, ansiosamente, esperando alguna noticia del mundo exterior, y aún así, he recibido muy poca información de cualquiera de ustedes. Aquellos que me traen noticias triviales entenderán lo que pasó cuando estoy decepcionado. Moratti luego volvió su mirada hacia Felicette con fríos ojos azules mirando a través de su alma. Dime, Felicette, ¿me decepcionarás? Felicette rápidamente sacudió la cabeza asustada. No, madre Moratti. Te sirvo de buena gana y traigo noticias solo para tus oídos. Eso está por verse, respondió secamente Moratti. Continúa, habla. También eres libre de hablar en voz alta. He hecho encantamientos para insonorizar la habitación. Así que difunde libremente. Felicette pensó cuidadosamente en sus siguientes palabras y habló. El rey Fénix, Finubar, ha sido declarado muerto. Los príncipes Asur han organizado un funeral y él. ¿Qué? Moratti hizo una pausa al escuchar la noticia en estado de shock. ¿El rey Fénix estaba muerto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué estaba escuchando esto ahora? El humor de Moratti cambió a indignación. ¿Cuándo murió? ¿Y cómo? Preguntó Moratti. Murió anoche. Pero nadie sabe cómo. Y ahora me traes noticias de esto. La voz de Moratti se hizo más fuerte por la ira ante la noticia tardía. Su magia brillaba más en respuesta y Felicette comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de que sin querer había despreciado a su amante. La noticia de su muerte fue anunciada hace un cuarto de hora. Es la verdad, lo juro. Ella suplicó. ¿Te atreves a decir más excusas palabra tras palabra? Ya tuve suficiente de esto. Serás de gran utilidad como pintura roja en las paredes. Espera. Hay más. La pobre muchacha gritó. Moratti detuvo su mano en el último segundo, con solo un movimiento de dedo, para salpicar las entrañas de la niña de adentro hacia afuera. Ella guardó silencio sobre el asunto antes de emitir su juicio. Hablar. Moratti ordenó fríamente. La niña se calmó lentamente mientras encontraba su voz. Vi que el gran maestro del conocimiento de la Torre Blanca estaba acompañado por un hombre extraño con una armadura aún más extraña. Parecía ser una especie de mercenario. Incluso parecía intimidante. Felicette explicó. La mano de Moratti brilló con magia un poco más, haciendo que la niña retrocediera horrorizada. Pero se veía tan diferente a todos. Y extraño en él. Incluso mató a un asesino mientras dormía, por lo que recuerdo. Por favor. Eso es todo lo que sé. Suplicó Felicette.
Moratti se mostró, en este punto, un poco escéptica, pero dejó de lado sus desaires para profundizar en la mente de la chica. Ella contuvo su poder después. Le hizo un gesto para que se acercara. Da un paso adelante, hijo de Nagaroth, y coloca tu mano sobre el espejo. Para que pueda mirar a través de tus recuerdos. Ella ordenó. La niña levantó lentamente el suyo y tocó la superficie del reflejo, permitiendo a la bruja hechicera canalizar sus poderes. Momentos después, vio los recuerdos recientes fluir a través de ella. Y lo que presenció fue atractivo. Moratti vio al extraño hombre en todo su esplendor y su corazón dio un vuelco. Estaba alto y orgulloso como uno de los bárbaros del norte, pero vestía algo que no era ni pesado ni difícil de manejar, y tampoco feo a la vista si se tenía en cuenta su armadura. Suave y utilitario en su diseño. Solo sus bíceps fueron las únicas cosas que quedaron expuestas y por los dioses, y ella podía sentir la fuerza en esos brazos. Podía ver el resplandor detrás de su yelmo expuesto y Kaine se sentiría orgulloso de tener una mirada tan asesina. Incluso su forma de comportarse era la de un guerrero empedernido. Todo en él hablaba de poder y dominio, y ella lo quería en su harén. Podía imaginarse a este hombre follándola como una bestia en el calor, sus manos agarrando su cuello mientras la golpeaba hasta someterla. O, si pudiera ponerle sus garras, le alegraría el día. Satisfecha con la fuente que tenía ante ella, rápidamente soltó el alma de la niña. Felicette esperó el juicio de su ama, temiendo el destino que le espera poco después. Los labios de Moratti esbozaron una sonrisa depredadora mientras colocaba las piedras para sus próximos planes. Bueno, después de todo, ciertamente has demostrado ser útil. Ella lo felicitó, lo que hizo que Felicette suspirara aliviada. Moratti pronto adoptó una expresión estoica. Sin embargo, lo demostrarás aún más espiando a este caballero, donde quiera que vaya. Escuché que asistiría al funeral de Finubar, ¿no? Felicette asintió rápidamente ante la alegría de Moratti. Bien. Descubra quién es y cuáles son sus razones para afiliarse al alto maestro del conocimiento. ¿Estoy claro? Sí, señora. Felicette obedeció. Excelente. Oh. Y una cosa más. Si alguna vez te atrapan, estarás solo después. Intenta huir, y lo sabré, te haré una promesa sobre mi temprana amenaza, advirtió Moratti. Felicette solo pudo tragar saliva preocupada pero asintió rápidamente. Bien, vete. Moratti se despidió y se desconectó de la ubicación de la niña. Podía sentir a la chica aliviando la intensa conversación que la hizo pasar. Bastante emocionante y mantiene a los sirvientes alerta. Sin embargo, si la memoria no me falla, lo más probable es que el Loremaster fuera el responsable de la oleada de locura que se desató en los guerreros del caos. Si es así, entonces el caballero que lo acompañaba no fue una coincidencia. Y con los cambios cambiando en su mente, eso solo significará una cosa. El príncipe oscuro. El reino del placer. El palacio del placer estaba en condiciones terribles cuando las cosas se calmaron. La entrada al palacio quedó completamente destruida en pedazos. Varios cuadros fueron destrozados. Los muebles fueron hechos pedazos. Los esclavos murieron a manos de las daimonetes o ellos mismos en un ataque de locura, y botellas de los elixires más fuertes y alcohol estaban esparcidas en las habitaciones privadas del propio príncipe oscuro. Sus sirvientes no estaban a la vista, ya que Slaanesh los había rechazado en otro lugar mientras ella se ahogaba en miseria y licor. Se acostó encima de la cama y esperó a que el alcohol hiciera su magia. Sin embargo, no importa cuántas veces bebiera, ninguna funcionó. Ni siquiera los ríos de la gula pudieron saciar su sed a pesar de conjurar las bebidas más fuertes que se le ocurrieron. Incluso si lo hiciera, sería solo temporal, porque solo la fatalidad inminente carcomía el fondo de su mente. El Dome Slayer estuvo aquí. Y ella fue follada junto a sus hermanos. Y no en el buen sentido. Incluso de cualquier manera. A estas alturas, los demás probablemente estaban haciendo los mismos movimientos que él. Excepto tal vez Corne. Ese idiota parecía estar divirtiéndose a esta altura debido a la diferente energía que fluía de su reino. Menos enojado y más feliz. Esa fue la primera vez en mucho tiempo. A estas alturas, Slaanesh estaba preparando una lista de cosas que quería hacer antes de que ese monstruo le pusiera un nuevo imbécil. Tal vez hacer turismo, conocer gente nueva, comer buena comida, dormir con dicha gente nueva. Rasca eso. Ninguna de esas cosas importaba, de cualquier manera. Estaba jodida más allá del alivio. Toc toc. Un golpe en la puerta la despertó, para su consternación. ¿Qué es? Preguntó burlonamente. La puerta se abrió y Slaanesh arrojó una botella vacía con ira. La persona detrás de él gritó sorprendida. No dije que entrar.
Ella arremetió. El sirviente detrás de la puerta pensó sabiamente que era mejor hablar a través de la puerta. Te tienes un mensaje, príncipe oscuro. La bruja hechicera de Grond quisiera hablar contigo. Respondió el sirviente. Slaanesh gimió y procedió a levantarse de su estupor. Sacó una bata de baño rosa y caminó hacia la puerta. Al abrirlo se reveló una delicada y temblorosa Daimonete. El sirviente miró con miedo mientras Slaanesh lo miraba con absoluto desdén. ¿Y pensaste que yo estaría de humor para hacerlo? ¿O que tal vez podrías haber enviado a un guardián de los secretos para hablar con ella en mi lugar? Ella cuestionó. La Daimonete solo podía mirar en completo silencio, mientras intentaba pensar en una explicación adecuada para él. Slaanesh simplemente le dio una fuerte patada en el estómago, lanzándolo al aire y estrellándose contra una ventana, antes de caer en picado a una zona desesperosa fuera del palacio. Con muchos huesos rotos. Pero sigue vivo. Si apenas. El príncipe oscuro aulló de rabia después. Si alguien se atreve a molestarme otra vez, pueden apuestar sus culos a que los estoy poniendo a todos a través de privación sensorial para mi diversión. Y por favor, alguien habla con esa perra elfa. No estoy disponible. Slaanesh amenazó a todo su reino, infundiendo miedo en sus sirvientes. Las diablillas y los guardianes de los secretos se mantuvieron alejados de su casa pero obedecieron todas sus demandas. Slaanesh cerró de golpe la puerta de su habitación y volvió al coma inducido por el alcohol. Torre de la profecía, Grond. Morathi esperaba expectante a su maestro mientras estaba frente al estanque. Habían pasado unos 5 o 6 minutos esperando impacientemente a que la Daimonete regresara con respuestas. Encontró que el demonio estaba extrañamente inquieto y silencioso. Pero como tenía poder sobre él y no le importaban sus preocupaciones, simplemente lo ignoró. Momentos después, una aparición apareció ante ella. Esta vez fue un guardián de los secretos. El imponente hermafrodita rosado miró a Morathi con una expresión sorprendentemente cansada. Las pesadas bolsas bajo los ojos y el pelo canoso eran bastante reveladores. ¿Sí? ¿Qué quieres? Preguntó el guardián con rudeza. Morathi estaba indignada por el tono aparentemente directo que recibió de un demonio Slaanesh y por lo demás afable. Cuidado con tu lengua, demonio. Soy la hechicera bruja de Grond y ambos me dirigiréis por mi título y reconoceréis mi poder. Y solicité hablar con el príncipe oscuro. Ella replicó. El guardián solo pudo reaccionar con apatía ante las afirmaciones de Morathi. TSK. No estás en posición de hacer tales demandas. Respondió el guardián. Nuestra amante no está disponible mientras hablamos. Sin embargo, ella es amable, lo suficiente como para enviar a un representante como yo para hacer negocios con usted. Así que perdone el comportamiento descortés. Mucho ha sido angustioso para todos en el reino del príncipe oscuro. Morathi enarcó una ceja ante las últimas palabras. ¿Fue tan malo en los reinos del caos? Sin embargo, ella no le hizo caso e inmediatamente hizo peticiones. ¿Qué puedes decirme sobre el caballero de Ultuan? ¿El que tiene el gran maestro del conocimiento en Lothern? Ella preguntó. El guardián miró con horror. Se acercó más y la hizo callar con cautela. SHHHH. No tan fuerte. Estás loco. Me podrían joder la cabeza por tu curiosidad. El guardián susurró con dureza. Morathi entrecerró los ojos con indignación, pero el guardián rápidamente cambió de tono y explicó con cuidado. Suspiró. Mira, si quieres saberlo, que así sea. Morathi sonrió con satisfacción, pero el guardián puso los ojos en blanco con molestia. El hombre del que hablas es una figura temida entre los reinos del caos. Pronunciar su nombre es suficiente para aterrorizar a los demás incluso desde la distancia. Su reputación realmente supera incluso a las figuras más legendarias del pasado. Incluso tu marido. Si bien nunca fue mencionado en voz alta, Morathi estaba furioso ante la mera mención de Ainarion. Él era su recuerdo más preciado además de su hijo, Malekith. Así que la sensación de que se insinuara su nombre era un insulto para ella. Di su nombre y pronto lo conocerás. Morathi amenazó. El demonio, sin embargo, continuó. Bien. Hazlo a tu manera. De todos modos, el hombre es un titán de pasados antiguos. Durante eones, muchas de nuestras legiones fueron derribadas bajo su espada. Perdidas para siempre ante nosotros en su cruzada vengativa. Campeones y señores lucharon con todas sus fuerzas, solo para ser cortados sin piedad contra él. Él era la marea negra que intentó tragarnos a todos, pero nuestras contrapartes, las legiones del infierno, idearon un plan para sellarlo en lo profundo de sus oscuras catacumbas por una eternidad.
Para tranquilizarnos, Caos decidió que era mejor cortar los lazos y aislarnos de ellos lo más posible. ¿Las legiones del infierno? ¿Quiénes son?, cuestionó Moratti. Ella nunca escuchó ese nombre antes. Tampoco reconoció a otros seres fuera de los conocidos dioses del caos, viejos socios nuestros. Probablemente ya se hayan ido hace mucho tiempo. El demonio simplemente respondió. Y el caos tenía razón en sus predicciones. Y ahora estamos realmente jodidos. Recuerda mis palabras, querida hechicera, no se puede persuadir, razonar ni suplicar al hombre que estás investigando, porque a él no le importa. Él es el azote de Dios, y traerá la ruina a todos. E incluso ahora, las hordas del caos se han vuelto locas. Solo los elegidos de Corne permanecen estables y avanzan. ¿El azote de Dios, dices? ¿No dioses? ¿Solo un dios? ¿Y qué hay de Corne?, cuestionó Moratti. El demonio solo pudo sacudir la cabeza con impaciencia. Hay muchos dioses fuera de este reino mortal, Druchii. Y pocos son incluso más poderosos que otros. En cuanto a los de Corne, bueno, no puedo revelarlos. Moratti permaneció en silencio, pero cada vez más hambrienta por el conocimiento que le había sido otorgado. Pero primero, antes de continuar, revelarás qué hay de los planes del dios de la sangre. O tu maestro será la última persona a la que querrás enojar. El demonio la miró acusativamente. Pero finalmente cedió. Bien. Los cornates vienen a atacar tus tierras mientras hablamos. Pero eso no importaría. Serán el menor de tus problemas. Viene de alguien que le tiene miedo al hombre del saco, comentó Moratti. Hablando de eso, apenas hablas del nombre del extraño. Hablas en forma de acertijo y quiero una respuesta directa, preguntó Moratti. El demonio la miró con evidente disgusto. Como dije, no puedo decirlo en voz alta, ya que genera temor que todos lo escuchen. Sin embargo, no tengo ningún problema en deletrearlo. Pero una vez hecho, romperé el contacto con usted por mi seguridad. Nunca tuvimos esta discusión. Sí, o de lo contrario te violarán el cráneo y demás. Déjalo ya. Moratti exigió con impaciencia. El demonio no mostró ninguna diversión en el tono de Moratti. Que así sea, dijo el demonio, y luego chasqueó los dedos inmediatamente después. Disfruta tu búsqueda. La comunicación pronto se interrumpió cuando el demonio desapareció de la vista de Moratti y la magia púrpura comenzó a brillar frente a los ojos de la hechicera. Las luces pronto se disiparon y revelaron que su pared había sido tallada con escritos. Solo un nombre: asesino de la fatalidad. Los labios de Moratti se curvaron con oscura alegría. Dios mío, ¿qué haré contigo, valiente caballero? La paz de Kine, Jeremy Soule. Lothern, Urtuan. El viaje había sido estable hasta el momento. No es emocionante pero tampoco aburrido dado el entorno verde que los rodea. Dome Slayer observó cómo el paisaje pasaba lentamente de muros de concreto y calles adoquinadas a exuberantes bosques y colinas verdes a medida que ascendían hacia las cimas de Lothern. Teclis y Aiden se mantuvieron ocupados conversando sobre cosas triviales como tecnología, historia y ciencia. Teclis parecía entusiasmado por aprender sobre los humanos en la Tierra, algo que Aiden estaba más que feliz de compartir a cambio del uso de la magia. Por supuesto, si Aiden todavía tuviera su cuerpo, Dome Slayer se habría sentido más cómodo viajando en silencio mientras observaba el paisaje cambiar a su alrededor. Pero ese no era el caso, y estaba atrapado escuchando a un grupo de nerds hablando cosas de nerds. Afortunadamente, el viaje fue corto, ya que los caballos se detuvieron en seco cuando llegaron al funeral. Salieron del carruaje y Dome Slayer escaneó el edificio frente a él. Era una catedral elaborada que destacaba como un pulgar dolorido. La arquitectura tenía un estilo neogótico y estaba realizada con minucioso detalle. Su ubicación dominaba toda la ciudad. Como todo en Ultuan, era enorme. Y era de esperarse para una carrera tan grandiosa. Los elfos eran elfos, en realidad. Teclis comenzó a guiar al matador junto con los guardias al interior. Debo admitir, Dr. Aiden, que me impresiona cada vez más con su conocimiento. Me atrevo a decir que es posible que haya superado al colegio de magia o al Azur con tal intelecto. Sería un activo valioso para el mundo si lo hiciera. Estamos dispuestos a compartirlo, comentó Teclis. En eso, estoy de acuerdo. A cambio del funcionamiento interno de la magia, por supuesto. Aiden respondió. Esos son términos aceptables. Teclis continuó guiándolos hasta la entrada. Un guardia saludó con respeto. Saludos, príncipe Teclis. Tu hermano te espera adentro. Al igual que la familia del rey y los príncipes que asisten. Muy apreciado.
Nos dirigiremos hacia adentro ahora, respondió Teclis. Los hombres entraron y caminaron por los pasillos mientras se dirigían hacia el lugar de descanso final del rey. Los pasillos eran tan vastos y gigantescos que podrían haber sido el hogar de gigantes. Sin embargo, el ambiente era muy solemne. El silencio habría ensordecido los pasillos si no fuera por los pasos. El grupo llegó antes del salón que se iba a realizar. Teclis se detuvo e hizo un gesto a los guardias para que se fueran solo ellos dos. Probablemente debería mencionar que habrá muchos dolientes adentro. La reina eterna, la hija del rey, mi hermano, otros príncipes, embajadores enanos y humanos y muchos nobles allí. Te sugiero que permanezcas en silencio a esta hora. El doctor Aiden, por supuesto, está exento dado que usted es, bueno, un hombre de silencio. Teclis detalló. Dome Slayer se encogió de hombros mientras Aiden respondía con los modales habituales. Comprensible. Teclis luego hizo un gesto a los guardias hacia la puerta para que les permitieran el paso. Al entrar, Dome Slayer caminó junto al príncipe mientras se acercaban a los asientos. Una multitud de luto estaba completamente concentrada en su rey mientras, presumiblemente, el sacerdote continuaba su discurso antes de que los dos pasaran la primera fila. Y entonces se rompió el silencio. Tal como sucedió en la posada, la multitud pronto centró su atención en la apariencia del cazador. Muchas cabezas en el frente se volvieron hacia atrás cuando lo vieron caminando junto al príncipe, mientras que los que estaban detrás comenzaron a susurrar sobre su apariencia. Algunos quedaron fascinados con los diseños y un par de enanos quisieron acercársele para contárselo más tarde. Otros, sin embargo, fueron menos acogedores. Las acusaciones de que él era un mercenario grosero eran la norma mientras se movían. Y menos acusaciones de que él fuera un guerrero del caos. Dado lo extravagante que parecía, Dome Slayer lo tomó con cautela. A medida que se acercaban, los príncipes y lo que presumiblemente era la reina eterna y su hija miraron a la cazadora como ciervos ante los faros. Fue bastante cómico verlos mirarlo como un animal nuevo en un zoológico. Todos rápidamente le devolvieron la mirada a Tyrion, quien fue el único que no pareció sorprendido por la llegada de su hermano y su invitado. En cambio, su expresión era de indignación y molestia como antes. Muy apropiado en términos de cálidos saludos. Teclis lo guió hacia el asiento de sus invitados y lo dejó junto a los otros príncipes. Los demás siguieron mirando a Dome Slayer con aprensión, pero pronto dirigieron su atención al propio maestro de la tradición y rápidamente evitaron mirarlo mientras Tyrion devolvía la mirada a los príncipes. La reina eterna miró a Tyrion con seguridad y serenidad, y pronto todos se concentraron en el rey que tenía ante ellos. Y luego, estuvo lleno de oraciones y sermones y demás. Esto iba a ser un tiempo para Dome Slayer. Al sur de los páramos del caos, hacia Nagaroth. Los cornates y los guerreros del caos corrieron hacia el sur, hacia donde estaba Nagaroth. Donde saquearán a los elfos oscuros de sus esclavos, sus riquezas y su gloria. Según lo prometido por los elegidos, han estado marchando incansablemente desde altas horas de la noche según las órdenes de Valkia la Sangrienta, quien marchó junto a ellos. Los acompañaba el famoso Wulfric el caminante del mundo y sus asaltantes noruegos. Wulfric exigió que acompañara a los seguidores del perro a buscar batalla temprano. El elegido fue sorprendentemente amable y le permitió participar en la batalla contra los elfos oscuros. Ahora, sus fuerzas combinadas fueron suficientes para tomar a los Druchi por la fuerza y empujarlos hacia el Fen. Una vez hecho esto, era solo cuestión de tiempo antes de que los elfos comenzaran a matarse entre sí por su tierra natal. Muchos de los guerreros se impacientaban a medida que se acercaban a su presa. Pero para Goreken, esto no fue suficiente para disipar sus pensamientos de preocupación. Desde que dejó el reino de sangre, Valkia había estado contemplando los peligros que se avecinaban. Las advertencias de su marido ocuparon su mente últimamente. La temida sensación de que este individuo podría detener a los dioses bloqueó todos los demás pensamientos. Sin embargo, la historia ha demostrado que incluso los dioses podrían tener miedo. El primer rey Fénix conocido como Aenarion alguna vez sostuvo una espada que se dice que aterrorizó a los guerreros del caos en una época pasada. Nagash, el primer nigromante, deseaba cortar los hilos del caos convirtiendo el mundo en un reino de los muertos. Y el primer emperador de los débiles sureños, Sigmar el de Namer, cambió el rumbo contra las legiones al destruir a un campeón de Corne, junto con otras hazañas, y forjar un imperio a partir de él después. Afortunadamente, todo desapareció de la faz de este mundo. Ya sea muerto o simplemente desaparecido en lugares desconocidos, el caos se mantuvo sin oposición como un enemigo exterior.
Entonces, naturalmente, este guerrero de orígenes desconocidos era simplemente otro aspirante a asesino del caos. No debería haber ningún problema. ¿O podría serlo? ¿Algo te preocupa, Goreken? Los pensamientos de Valkia se rompieron cuando las voces del caminante del mundo invadieron sus pensamientos privados. Wulfric la miró con cierta preocupación. Aunque, lo ocultó bien detrás de su habitual personalidad alegre mientras sonreía con esa sonrisa lobuna suya. Valkia le frunció el ceño por faltarle el respeto a su espacio personal. Ocúpate de tus asuntos, Wulfric. Preocúpate por tu propia seguridad. Sería un desperdicio destruir a tus asaltantes antes de que lleguemos porque me interrogaste. Advirtió Valkia. Wulfric sonrió, pero retrocedió un poco. Simplemente entablar una conversación es todo. Wulfric se disculpó. Además, últimamente no has sido tú mismo. Estás terriblemente callado cuando el ejército necesita escuchar el rugido de la Goreken volando sobre ellos. Para ser franco, los cornates tampoco han sido exactamente ellos mismos. ¿Y qué te hace creer eso, caminante del mundo? Valkia frunció el ceño con tono acusativo. ¿En serio? Mira a tus hombres. Wulfric levantó un pulgar y apuntó por encima de su hombro izquierdo. Han estado tan silenciosos como rocas desde el incidente en el norte. Algunos de mis hombres casi se habían estado orinando de miedo. Preferían que comenzaran a gritar sangre y calaveras que estar tan malditamente callados. Los dioses consideraron apropiado que los berserkers se concentraran en su batalla contra los elfos oscuros. Ella mintió. Wulfric se dio cuenta y soltó una risa burlona. Ah. Nunca pensé que un seguidor del perro fuera un buen mentiroso. Si los dioses consideraron adecuado a tus guerreros, ¿qué pasa con los otros seguidores? ¿La serpiente, el cuervo y el cuervo? Esos tres han estado fuera de su alcance. Malditas mentes. Llorando sobre leche derramada o algo así. No como el del perro. No. Hay algo en un pie aquí, y lo estás escondiendo. Se inclinó más cerca, pero no lo suficiente como para que Valkia lo considerara una amenaza. Aún así, mantuvo a Slaughnir a su lado y planeó cuidadosamente usarlo antes de que Wulfric pudiera traspasar la línea. ¿Qué encontraste de nuestro dios de la sangre? ¿Qué respuestas recibiste cuando llegaste a su trono? Él cuestionó. Valkia miraba con dagas y apretaba los dientes al ser examinada por este delincuente. Sin embargo, la moderación había sido la mejor para ella y le había dicho que al menos fuera razonable al respecto. Sin embargo, hasta cierto punto. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo al caos? Preguntó Valkia. Wulfric hizo una pausa y abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Se rascó la sucia barba roja para intentar recordar pero no consiguió nada. No soy muy bueno con la historia, ¿sabes? ¿Pero te importaría dar más detalles? Valkia solo pudo negar con la cabeza ante la ignorancia de sus compañeros Norsei. Desde que Magnus el Piadoso derrotó a nuestro último elegido, Abasarkul. Lo cual fue hace casi 230 años. ¿Tanto tiempo, eh? Dijo Wulfric, ahora rascándose la cabeza. Ha pasado un tiempo desde que obtuvimos un nuevo elegido. Pero eso realmente no ha impedido que nuestra gente ataque el sur, ¿verdad? No, en realidad no, ella estuvo de acuerdo, antes de responder de mala gana en susurros. Pero hay un nuevo poder. Uno que potencialmente podría destruirnos a todos. ¿Entonces un retador? Bueno, pueden ponerse en fila una vez que haya tomado los caneos de otros campeones. Wulfric se jactó casualmente. Puede que tengas razón. Pero Corne ha dejado claro que los dioses tienen miedo. Valkia explicó con más detalle. Hay algo en el hombre ha impresionado a todos los dioses. Sin embargo, Corne está contento, pero no tanto por los demás. ¿Entonces estás diciendo que este sureño ha puesto el miedo en los dioses? Interesante. Wulfric pareció intrigado por esto. Sin embargo, a Valkia no le hacían ninguna gracia sus intereses. Ni siquiera lo pienses. Y según las palabras de Corne, él no es un sureño. Ni mucho menos. Wulfric pareció sorprendido pero guardó silencio. Él es, no de aquí, sino de otro reino. Una época en la que los dioses eran verdaderamente poderosos en su infancia. Y ha venido para traernos ira y ruina a todos nosotros. Terminó Valkia. Y ahora debemos conquistar Alfheim poco después de que los elfos oscuros sean destruidos para detener a este hombre. Terminó Valkia. Wulfric miró con una mezcla de emociones en su rostro, pero su sonrisa prevaleció y reveló su intención. Entonces, ¿un habitante de otro mundo, eh? Finalmente, un caneo digno de reclamar a los dioses. Ni lo pienses, Wulfric. Advirtió Valkia.
Ni siquiera sabemos qué tipo de poder tiene, así que será mejor que te mantengas alejado de él. Y no salga ni una palabra entre nosotros dos. Hazlo y luego comenzaré a violarte el trasero con Slaunir. ¿Entendido? ¿Podría haber sido más gentil al respecto? Quizás compartir bebidas primero antes de pasar a la acción. Wulfric bromeó, para gran ira de Valkia. El errante se dio cuenta y retrocedió. Relájate. Simplemente estoy aligerando el ambiente. Y no te preocupes, tus secretos conmigo. El caminante del mundo le guiñó un ojo y pronto partió para encontrarse con sus asaltantes, dejando a Valkia con sus propios pensamientos nuevamente. Guía mi espada, amado. El viaje final del rey Bran, Lothern Urtuan. El funeral terminó sorprendentemente antes de lo esperado. Los restos del rey fueron trasladados de regreso a la ciudad, donde fueron colocados en un barco y llevados a la deriva hacia mares en calma antes de ser encendidos con fuego por un arquero en alta mar. El duelo ha terminado. Todo Ultuan está agradecido por su asistencia. Sin embargo, tendremos que acortar esta ceremonia de inmediato. Lloren y den sus condolencias en sus hogares. La corte Fénix ahora comenzará una asamblea en el parlamento. Gracias. Y adiós. La voz de Teclis resonó en el aire mientras anunciaba los siguientes acontecimientos. Muchos de los habitantes parecían confundidos, incluidos los príncipes. Sin embargo, todos se dispersaron rápidamente y siguieron con sus vidas. Dome Slayer estaba esperando cerca con un par de guardias de Teclis detrás de él. A esa hora todavía era mediodía. La ceremonia se llevó a cabo bastante apresuradamente. Sin embargo, no muchos esperaban que el rey muriera tan repentina y con la forma en que el fin de los tiempos llegaría tan pronto, por lo que no es difícil ver al enfermizo príncipe tener prisa. Todos los príncipes pronto se reunieron y caminaron apresuradamente hacia el parlamento. Teclis se acercó a Dome Slayer y ahuyentó a los guardias a otra parte. Bueno, esto está lejos de terminar. Todavía tenemos más asuntos que tratar. Por lo general, la política del papeleo parece que los príncipes disfrutan. Teclis refunfuñó. Dome Slayer se cruzó de brazos con molestia y desaprobación por tener que perder más tiempo. Aiden expresó lo que pensaba. Ese no es un asunto importante con el que lidiar. Él está aquí para destruir a los demonios, no para sentarse en la burocracia. ¿Cuánto tiempo se debe perder antes de que sea demasiado tarde para detener el fin del mundo? Cuestionó Aiden. Teclis solo pudo negar con la cabeza molesto. Si hubiera sido un tiempo normal, generalmente 30 días. Teclis se aproximó. Dome Slayer frunció el ceño detrás de su visor, dándole al príncipe una visión clara de su estado de ánimo actual. Ese es el tiempo que no tenemos. Es ahora o nunca. Presionó Aiden. Y estoy de acuerdo con ese argumento, créanme. Pero discutir con estos príncipes es como intentar golpear una pared. Sus egos son así de difíciles de romper. Bueno, no es difícil para él. Aiden respondió mientras señalaba a Dome Slayer como ejemplo. Soy muy consciente de eso. Pero la pluma es más poderosa que la espada, como dicen tus dichos humanos. Comentó Teclis. Desafortunadamente, hay algo de verdad en eso. No te ordenaré que seas mi perro faldero, eso sí, así que eres libre de hacer lo que quieras. Sin embargo, causar una buena impresión entre los príncipes es un comienzo, entonces una vez más, tienes una especie de vena rebelde. Teclis evaluó. Dome Slayer se encogió de hombros. Bastante apático respecto a la política. No me importa, de verdad. Aiden respondió. Teclis sonrió y luego le hizo un gesto a Dome Slayer para que lo siguiera. Corte Fénix. Esto es inaceptable. Esperamos que consideremos la acción sin. Estamos al borde del colapso si no. Entonces convocaremos a votación. Tu rey acaba de fallecer y ahora tú ya. Dome Slayer se quedó detrás de escena mientras escuchaba los desvaríos aduladores de los príncipes discutiendo sobre quién sería el próximo rey. Ni siquiera un minuto desde que entraron y todos empezaron a atacarse al cuello. Dome Slayer no era alguien para la política. Vivió la vida de un soldado. Antes de que terminara su primera vida, era marino. Fue entrenado para ser el mejor soldado en el campo y, además, muy bueno. Su entrenamiento lo salvó más veces cuando llegó la primera invasión del infierno. Y todo esto fue antes de convertirse en Night Sentinel. Aún así, la política se interpuso como siempre. Solo que esta vez los políticos estaban llenos de idiotas con orejas de cuchillo. Estaría contento de volver al infierno y terminar su trabajo y luego estar aquí todo el día.
Teclis parecía cansado y golpeó su bastón contra el suelo, provocando un estallido de magia en la habitación, llamando la atención de todos. Ya es suficiente. Todos ustedes, declaró Teclis. Entiendo que estamos viviendo un momento estresante, pero debemos poner toda nuestra atención en el siguiente paso adelante. Finubar ha escrito su testamento antes de su fallecimiento y ahora debemos honrarlo. ¿Y cómo exactamente recibió el alto maestro del conocimiento tal testamento? Un príncipe cuestionó. El príncipe era notablemente moreno entre una multitud que por lo demás era rubia. Llevaba una mezcla de armadura de color dorado y blanco con una heráldica de dragón. El aire a su alrededor apestaba a ambición y orgullo. Es bastante sospechoso de tu parte mantener uno justo después de que el rey falleciera. Dinos, ¿lo usarías como palanca para que todos nos doblegáramos si fueras declarado rey Fénix? ¿O sería tu hermano a quien apoyarías? ¿A quien viviste bajo su sombra? Él continuó. Tyrion se puso furioso al escuchar esas palabras y contraatacó. ¿Te atreves a insultar a mi hermano como si lo fuera a usar como marioneta, Imrik? Hablas orgulloso y poderoso, pero no muestras ninguna prueba de ello mientras te escondes detrás de tus dragones mientras les cantas. Así que arreglaremos esto. Con un duelo. A menos que un caledoniano como tú sea demasiado pavo real para siquiera demostrar que es digno. ¿Cómo te atreves? El príncipe ahora identificado como Imrik gritó en represalia por el insulto de Tyrion. La multitud se alborotó cuando ambos príncipes estaban listos para desenvainar sus espadas. Sin embargo, Teclis y otro príncipe se interpusieron entre los príncipes. Suficiente. Estas disputas no llegarán a ninguna parte a menos que nos centremos en los asuntos urgentes que tenemos entre manos. Dijo el tercer príncipe. Para empezar, era alto incluso para los estándares élficos. Era bastante grande y fácilmente superaba a los otros príncipes. Su armadura destacaba ya que tenía el abrigo de un león atado sobre su hombro izquierdo como una capa. Tom Slayer lo habría confundido con otro humano si no fuera por las orejas. El capitán Coril tiene razón. Respondió Teclis, derribando el presunto estado del Coril. No podemos avanzar a menos que cesen las tensiones dentro del tribunal. Pero lo que dice Imrik es válido hasta cierto punto. Recibí el testamento de Finubar poco después de su muerte. Sin embargo, él me confió la tarea de asegurar que su testamento se hubiera cumplido bajo ciertas condiciones. Condiciones. Los príncipes a su alrededor susurraban entre ellos mientras él se explicaba. Imrik insinuó suficiencia debajo de esa sonrisa suya. Su juicio era cierto, por ahora. ¿Qué implicaba su testamento? Preguntó un príncipe. Teclis hizo una pequeña pausa antes de hablar con la multitud. Su primera tarea fue llevar a Malekith, el rey brujo de Nagaroth, a Ultuan y ser juzgado por sus crímenes contra los Asur. Respondió Teclis. Esto fue recibido con incredulidad y escepticismo mientras la multitud se burlaba de la imposible tarea establecida por su rey. TSK. Es poco probable que alguna vez haya sucedido. Imrik respondió, a lo que los príncipes estuvieron de acuerdo. Nadie se ha atrevido jamás a llevar a Malekith ante la justicia. Es un hechicero poderoso y no caerá fácilmente sin luchar. Y no olvidemos el ejército que controla, los de Uchi. Imrik miró a cada príncipe sin la menor vacilación. Desde la división, estos salvajes dividieron a nuestro pueblo en aras del poder, masacraron al nuestro en nombre de su rey, y conspiraron durante años y años sin cesar hasta que Malekith finalmente tomó su derecho de nacimiento como rey Fénix. Incluso si él fue traído aquí, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que esté restringido sin su poder? Los príncipes estuvieron de acuerdo unánimemente con el caledoniano. Teclis, sin embargo, permaneció impasible y continuó. El rey Finubar ya había elaborado un plan de contingencia para llevarlo a cabo. Por eso añadió otra tarea a su testamento. ¿Cuál fue el otro, príncipe Teclis? Preguntó Coril. Teclis miró a Dome Slayer, que estaba recostado en uno de los pilares de la cancha y le hizo un gesto para que apareciera ante la multitud. Dome Slayer se levantó y caminó hacia el centro. Muchos retrocedieron al notar su rostro intimidante y se acercaron a ellos mientras Teclis hacía un gesto parado junto al maestro de la ciencia y miraba alrededor de la sala mientras la corte comenzaba a susurrar entre ellos. Presentarnos ante la corte Phoenix es nuestra solución. Dome Slayer. Junto con su compañero invisible, el Dr. Samuel Aiden. Anunció Teclis. El tribunal se mostró sospechoso por su aspecto general. Sin embargo, Aiden habló para silenciar a la multitud. Es un honor estar entre gente orgullosa. Saludó Aiden. La multitud susurraba continuamente entre ellos.
Imrik sonrió como si estuviera complacido. Esto debe ser algún tipo de broma extraña que tienes, Teclis. Se burló Imrik. ¿Cómo esperas que tome en serio a este extraño cuando ni siquiera es un enano? Tiene poco en común con ellos excepto por el título. ¿Dónde está exactamente la horrible barba y el feo corte de pelo? Algunos de los miembros de la corte se rieron para sí mismos. Dome Slayer inclinó la cabeza confundido. No tengo idea de lo que estás diciendo, príncipe. ¿Un dragón te dejó caer en la cabeza cuando eras niño cuando estabas en tu primer vuelo? Claramente, gran parte de eso no ha estado allí desde entonces. Aiden replicó. Imrik quedó desconcertado por la respuesta sorprendentemente rápida, aunque infantil, de Aiden. Sin embargo, fue suficiente para enojar al príncipe. Para deleite de Teclis. ¿Te atreves a insultar a un príncipe de Caledor frente a la corte Fénix? Esa calumnia será castigada severamente. Imrik amenazó. ¿Y qué harás? ¿Castigarnos con una canción de hielo y fuego? No lo hizo también la temporada pasada. Aiden replicó, lo que, aunque confundió a la corte, solo enfureció aún más al príncipe dragón. Teclis se apresuró a ponerse delante de Dome Slayer, a pesar de ser más que capaz de defenderse por sí solo. No le harás daño a este guerrero, Imrik de Caledor. Teclis emitido. Es por voluntad final del rey que Dome Slayer debe traer al rey brujo a Ultuan. Cualquiera que se oponga irá directamente en contra de las órdenes finales del rey. La multitud empezó a hablar entre ellos, conmocionada por este nuevo acontecimiento. Imrik, sin embargo, pronto dio marcha atrás, pero permaneció desdeñoso durante toda la asamblea. Dome Slayer pudo ver a Tyrion sorprendentemente complacido por la gracia salvadora de Aiden. Al principio, muchos miraron a Dome Slayer con aprensión. Sin embargo, Coril fue el primero en hablar. Si lo que dice Teclis es cierto, entonces es nuestro deber defender la voluntad de nuestro rey. ¿Alguna objeción? El tribunal guardó silencio. Cauteloso, pero poco objetivo. Teclis sonrió aliviado. Coril volvió a mirar al maestro del conocimiento. Entonces supongo que querríamos una presentación adecuada por parte de su compañero. Sugirió Coril. Luego, el tribunal miró a su nuevo visitante. Dome Slayer era un hombre sin palabras. Aiden, en cambio, era todo lo contrario. Soy el Dr. Samuel Aiden, y el hombre que está frente a ti es Dome Slayer. Y hemos venido de otro mundo, para salvar el tuyo. Más exposición aburrida más tarde. Después de que Aiden finalmente terminó de compartir historias y hazañas, hubo una mezcla de reacciones entre la corte. Algunos estaban ligeramente interesados en los descubrimientos científicos y los beneficios tecnológicos de Aiden, sin mencionar cuán revolucionario estaba considerando Aiden, que ahora ha trascendido de su forma física a algo completamente invisible pero presente como una mera voz, además de quizás permitir que Dome Slayer estuviera en sus auxiliares, mientras que otros permanecieron escépticos y vacilantes sobre la investigación de Aiden y las habilidades del cazador. Y algunos, como el príncipe Imrik, se burlaron de ellos por no ser más que charlatanes. No fue que Aiden mencionara los demonios que invadían la tierra cuando el tribunal guardó silencio. Muchos se preguntaron hasta qué punto llegó la fuerza invasora más allá de su mundo existente. Algunos incluso han decidido reconsiderar la posibilidad de ayudar a Aiden, aunque solo sea un poquito. Pero para Dome Slayer, finalmente todo terminó. Estaba harto de estar parado en medio de esa habitación. Ser observado boquiabierto como si fuera una especie de fósil recién descubierto apenas lo desconcertó, pero tratar de permanecer quieto era agonizante. Afortunadamente, la corte finalmente había quedado en paz y los príncipes quedaron abandonados a su suerte. Tyrion, Teclis y Coril fueron los únicos que quedaron en pie además de Dome Slayer. Debo admitirlo, Aiden. Tu mundo es muy superior en comparación con los humanos de aquí. Quizás más que el nuestro. Y definitivamente callaste a Imrik por una vez. Lo felicitó Coril. Gracias. Hemos recorrido un largo camino para progresar sin la ayuda de enanos y elfos. Y evolucionamos sustancialmente mucho más que nuestros homólogos. Aún así, me cuesta creer que ni nuestros pueblos ni los enanos existan en tu realidad. No se extinguieron, ¿verdad? Preguntó Coril, un poco preocupado. Negativo. Solo los humanos han existido. Y también la magia. Y aún así, lograste ser muy ingenioso en lo que respecta a tu ingeniería y tus inventos revolucionarios. Teclis lo miró. Lo más avanzado que hemos tenido es el uso de motores de vapor y pólvora. Y eso es solo para los humanos. Lo cual es revelador de que eres una amenaza para Ultuan. Añadió Tyrion, para gran disgusto de su hermano.
Incluso si es cierto, lo último que los Asur necesitan es otra gran potencia que rivalice con nosotros además del caos. En otras palabras, solo justifica mi desconfianza por permitirles a ustedes dos ser bienvenidos aquí en primer lugar. Su fe en nosotros es realmente asombrosa, príncipe Tyrion. Aiden comentó secamente. Se olvida que con las legiones del infierno atacando la Tierra, estamos lejos de cometer crímenes de guerra contra esta pequeña isla, y por extensión contra el resto del mundo, sería beneficioso combinar nuestros recursos y comprometernos con la diplomacia en lugar de conquistar otro mundo. TSK. Eso está por verse. Tyrion se burló. Ya he parlamentado suficiente con usted hoy. Me voy a servir a otros propósitos mayores. Esta discusión ha terminado. El príncipe salió de la habitación. Teclis tembló con desaprobación mientras Coril saludaba con la mano. Va. No dejes que te afecte. Aseguró Coril. Puede ser un verdadero dolor de cabeza, pero es un muy buen luchador. Salvó a todo Ultuan. Y especialmente a la Reina Eterna. El león blanco le devolvió un guiño a Dome Slayer, lo que provocó que levantara una ceja. Además, es prácticamente más amable una vez que conoces a Eltarion. Eso nos han dicho. Aiden respondió. Coril se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, al menos estás bien informado. Pero por mucho que me guste continuar, también tengo asuntos en otros lados. Cuídate, cazador. Loremaster. Adiós, Coril. Respondió Teclis, y Coril salió de la cancha. Dome Slayer volvió a mirar a Teclis, esperando lo que tenía que decir. Espero que eso sea el final. Si tuviera mi antiguo cuerpo, probablemente me habría sentido muy largo con todo ese discurso. Bueno, en realidad, solo hay una cosa más que tengo que hacer. Teclis respondió. Dome Slayer solo pudo levantar las manos en el aire con frustración. Sin embargo, Teclis se apresuró a explicar la situación. Espera. Permíteme terminar. Instó Teclis. No te he contado exactamente todo sobre la asamblea, y es bastante repetitivo de mi parte hacerlo, pero se relacionará con tu próximo objetivo. Digas. Dijo Aiden. Teclis se enderezó un poco antes de compartir. Como sucedió anoche, el Loremaster invocó una cúpula sobre ellos para bloquear el contacto con el exterior. Mientras enviaba un mensaje a los príncipes, había uno en particular con el que intenté ponerme en contacto. Su nombre es Alitanar, o el Rey de las Sombras, como se le conoce hoy en día. Actualmente está librando una guerra de guerrillas con los príncipes Druchii en Nagarite, bloqueando sus medios de acceso la mayor parte del tiempo. ¿Nagarite? ¿Te refieres a Nagaroth? Preguntó Aiden, genuinamente confundido por los nombres mezclados. El primero, en realidad. Nagarite es un reino de Ultuan. Nagaroth recibió su nombre de las antiguas tierras natales de los Druchii. Una vez fueron aliados de Ultuan antes de que ocurriera la división. Ahora, no es más que una tierra llena de pantanos y muerte. ¿Qué es? La izquierda del reino está compuesta por Asur especialmente entrenados conocidos como guerreros de las sombras y el príncipe Anar está al mando de ellos. Y él será nuestro guía, ¿estoy en lo cierto? De hecho, él conoce más territorios Druchii que cualquier otro Asur. Incluso yo mismo. Sin embargo, parece que pasará algún tiempo antes de que mi mensaje llegue a él. Lo que significa que, afortunadamente, no te quedarás aquí. Puedo enviarte algunos guardias para escoltarte fuera. En realidad, antes de irnos, hay una pregunta que quería hacer. De vuelta en la posada, un asesino intentó matarlo mientras dormía. Sin embargo, mi diagnóstico reveló que se trataba de un roedor. ¿Alguna idea? ¿Lo que es? Cuestionó Aiden. Teclis suspiró irritado, pero no ante la pregunta. Un Skaven, o hombre rata en la lengua humana. Pequeñas bestias nefastas que asolan todo el mundo. Criaturas cobardes pero viles que han causado horrores indecibles en el mundo de la superficie. Su vasto imperio está bajo nuestros pies mientras hablamos. Lamentablemente, muchos se han burlado de ellos como leyendas urbanas. Es especialmente notorio en el imperio del hombre. Los de Baja Cuna ignoran su existencia, mientras que el emperador y sus asesores hacen todo lo posible para suprimirlos para evitar el colapso social. Una conspiración perjudicial para el bienestar. Comentó Aiden. Mejor que el desorden total. Teclis respondió. Preferiría tenerlos vivos que ser un aliado sin defensa contra el caos. Sin embargo, no son los únicos que están siendo plagados por ellos. Los enanos les hacen la guerra constantemente. Incluso escuché acerca de una guerra a 3 bandas entre los enanos, los duendes de la noche y los Skavens.
Y en el sur, los hombres lagarto continúan luchando contra ellos mientras hablamos. Presta atención a mis palabras, nunca los subestimes. Son tan peligrosos como la horda interminable del caos. Tal vez quieras ponerlos en tu radar. El asesino fue el primero de muchos. Este mundo ciertamente tiene su encanto. Con el tiempo tendré que aprender más sobre esto. Eso será todo. Gracias, Teclis. Siempre es un placer compartir una mente curiosa. Teclis hizo un gesto con una señal mágica y la cúpula desapareció después. Ahora bien, haré que los guardias te escolten de inmediato. Dome Slayer levantó una mano y sacudió la cabeza en respuesta. Creo que él sabe cómo salir de aquí. Aiden respondió. Teclis se encogió de hombros. Por mí está bien. Cuídese, Dome Slayer. Doctor Aiden. Maestro del saber. Dome Slayer se fue, dejando solo al Loremaster. Caminando por los pasillos, se había tomado el tiempo libre para mirar las vidrieras que estaban enmarcadas sobre él. Historia escrita en vidrio. Unidad, división, guerra y colapso. Las características de un imperio moribundo. Un entorno demasiado familiar. ¿Te recuerda algo? Aiden le preguntó a su compañero. Dome Slayer resopló, con desdén a su vez. No te ofendas. Sientes nostalgia. Ambos lo sentimos. Añadió Aiden, con simpatía. Slayer solo suspiró después. Mientras continuaba, una visión peculiar pero familiar llamó su atención. Dome Slayer se detuvo en seco. A la vuelta de la esquina apareció un pequeño bicho peludo. Se puso de pie sobre sus patas traseras, como si anticipara su aproximación. Sus orejas se elevan por encima de su cabeza para detectar a los transeúntes. El color crema de su pelaje resaltaba contra los monótonos pasillos y el suelo blancos. Su mirada se posó en Dome Slayer. Se quedó congelado en su lugar. Su corazón casi dio un vuelco. Era un conejo. Dome Slayer se preguntó si estaba recayendo nuevamente en sus alucinaciones o no. Sin embargo, la voz de Aiden lo sacó de quicio y lo devolvió a la realidad. HMPH. Los guardias parecen haberse vuelto complacientes con los visitantes, ¿verdad? Comentó Aiden. El conejo comenzó a saltar lentamente hacia el hombre. Dome Slayer se arrodilló a medida que se acercaba. El conejo se detuvo y lo miró vacilante. Slayer extendió una mano lentamente hacia él, haciéndolo retroceder un poco. Sin embargo, después de unos momentos de vacilación, empezó a oler su mano. Al no sentir ningún daño por su parte, el conejo colocó su cabeza en la mano, permitiéndole frotar un poco su barbilla. Luego lo recogió y lo acunó con cuidado alrededor de su brazo. El conejo no luchó y permaneció cómodo en su posición. A Aiden le divirtió observar toda la escena. Casi me olvido que a veces eres muy suave por dentro. No es realmente importante, pero escaneé el conejo y es una hembra. Aunque dudo que su nombre sea Altena. Dome Slayer levantó la vista cuando escuchó una voz llamando. Dicha voz era de una mujer que llamaba a alguien. Caminó hacia quien estaba llamando. Justo alrededor de donde estaba el conejo, había una niña elfa. Ella había estado mirando en dirección opuesta a donde estaba Dome Slayer, de espaldas a él, pero por su voz, se dio cuenta de que estaba preocupada. Los engranajes se movieron en su cabeza y se dio cuenta de que lo más probable era que ella estuviera buscando al conejo. Vamos, niña, ¿dónde estás? Altie. Ella gritó de nuevo. Aiden anunció su presencia. Creo que este conejo es tuyo, jovencita. Dijo Aiden. La elfa se dio vuelta y Dome Slayer la reconoció como la chica del funeral, parada junto a la reina eterna, la hija del rey. La princesa se sorprendió por la aparición de Dome Slayer y luego se horrorizó al ver su conejo en sus manos. Ella se quedó congelada mientras hacían contacto visual. Sintiendo lo intimidante que era su apariencia, lentamente se acercó a ella y le indicó que tomara el conejo. La princesa pareció sorprendida pero con cuidado tomó a Altena de sus manos. Inspeccionó cuidadosamente al conejo y se sintió aliviada al encontrarla ilesa. Buena niña, dijo, acariciándola. Aunque ella permaneció malhumorada mientras consolaba a su mascota. No puedo darme el lujo de perderte también. Luego miró al marine, quien lo miró en silencio con una expresión en blanco. La hizo sentir un poco incómoda, pero se lo agradeció. Gracias, dijo, tímidamente. No esperaba un gesto tan amable de un visitante extraño. Ni siquiera siendo invitado del príncipe Teclis. Invitados, en realidad. Corrigió Aiden, para sorpresa de la chica. ¿Y tú quién eres? Soy Aliatra, hija del rey Finubar Alarielle y la reina eterna. Y soy su hija eterna. Luego levantó su conejo con orgullo.
Y esta pequeña alborotadora es Altena. O Altie, como me gusta llamarla. Es un honor estar en su presencia. Soy el Dr. Samuel Aiden, pero el hombre que está frente a usted es Doom Slayer. Soy simplemente un sustituto de su voz. Oh. No sabía que ustedes eran dos. Pero es un placer conocerlos a ambos. Dijo, antes de inclinarse. Todo mientras sostiene con cuidado a Altena en sus brazos. Aunque estoy un poco confundido. ¿Cómo eres un asesino? Preguntó Aliatra, inspeccionando más a fondo la armadura de Doom Slayer. El marine pareció desconcertado mientras inclinaba la cabeza. Tú no, pareces un enano. Esperaría que uno estuviera sin camisa, empuñara dos hachas y tuviera un mohawk ardiente. Eres el primero que he conocido fuera de las costumbres enanas en tomar el título. Quizás estás buscando pagar una reparación mediante la muerte. En realidad, todo lo contrario. Demasiado enojado para morir. Aiden respondió. Tendrás que perdonar la falta de conocimiento, pero solo hemos estado aquí desde anoche. Aunque esa información podría ser muy beneficiosa. Nos ayudaría en el futuro. Bueno, estoy profundamente fascinado con la cultura enana. Mi padre solía hablar de muchos de sus viajes. También voy a participar en una expedición a una de sus fortalezas. Aunque todavía tengo mucho tiempo empacando cosas para poder transmitirlas. Lo que sé. Que son varios, de hecho. Para saber más, diré. Aliatra. Otra voz gritó. Esta vez fue reconocible. Ambos miraron hacia el lugar de donde había venido el Everchild. Y a la vista estaba Tyrion, cuyo humor se volvió amargo, otra vez. Aliatra. Aléjate de él. Tyrion corrió hacia Everchild y se interpuso entre ella y Doom Slayer. ¿Qué estabas haciendo con ella? Explica. Exigió Tyrion. Doom Slayer se mantuvo en silencio como de costumbre, pero mantuvo una mirada permanente al príncipe con el ceño fruncido. Aiden demostró ser útil como siempre. Nada. Nos íbamos. Ella perdió su conejo y se lo devolvimos. Eso es todo lo que hay. Es verdad, tío Tyrion. Acabo de perder a Altie, eso es todo. Se defendió Aliatra. Tyrion nunca apartó los ojos del cazador, sino que habló con calma al Hijo Eterno. Aliatra, ve a buscar a tu madre. Está muy preocupada. No hay necesidad de eso, Tyrion. Llegó una tercera voz. Detrás de los dos Asur había una vista mucho más extravagante. Caminando hacia los tres había una figura de gran importancia. Vestida con ropa lujosa pero de colores terrenales, llena de emblemas de corazones y seda, la reina eterna estaba deslumbrante. Detrás de ella, una apariencia de mujeres guerreras seguía a su reina. Una mirada aserada se posó en su frente, pero la calidez se reveló en sus labios. Esta era una autoridad que nadie cuestionaría y que Doom Slayer respetaría. La reina eterna se acercó a los tres con gracia y fluidez. No hay necesidad de hostilidad, mi querido Tyrion. Dijo, sus palabras fueron lo suficientemente calmantes y amorosas como para hacer que el príncipe dimitiera. Los invitados de tu hermano han provocado un gran alboroto en la corte. Aunque, ha pasado bastante tiempo desde que tuvimos un visitante único. ¿Pero dónde están mis modales? Soy Alarielle. Reina eterna de Ultuan y elegida de Isa. Les doy la bienvenida a nuestras tierras, estimados invitados. Y no es necesario que se presenten. He sido informado de sus identidades. Es un gran honor conocerte, Reina Eterna. Aiden saludó con respeto. Doom Slayer, instintivamente, se inclinó ante ella. Esto tomó por sorpresa a Tyrion y Aiden, sin esperar que el gesto fuera mostrado por el marino. Alarielle, sin embargo, sonrió agradecida. Del mismo modo, Dr. Aiden. Alarielle respondió. Estoy encantado de conocerlos a ambos. Tyrion habló después. Mi señora, tendría cuidado con él. Es una anomalía aquí y creo que es mejor. Alarielle levantó una mano, cerrando las palabras de Tyrion en un nudo. No hay necesidad de eso, Tyrion. Mis doncellas están allí para cumplir con sus deberes. Sin embargo, me gustaría saber más sobre nuestros invitados separados aquí que cualquier otra cosa. Conozco un lugar en particular con una vista maravillosa. ¿Te gustaría unirte? Doom Slayer se tomó un momento para sí mismo. No le pareció nada malo y asintió en señal de aceptación. Alarielle pareció complacida por ello. Excelente. Ella exclamó. Tyrion, yo me encargaré de esto a partir de ahora. Puedes dejarnos. Pero, está bien, Tyrion. No hay nada de qué debas preocuparte. Aliatra, ven. Sí, madre. Aliatra siguió de cerca a la reina eterna, mientras que Doom Slayer la siguió.
Las doncellas mantuvieron sus ojos en él mientras él los seguía. Solo Tyrion quedó solo, contemplando en sus pensamientos lo que acaba de suceder. La Torre del Frío, Nagaroth. El rey brujo estaba de pie sobre el borde de su torre mientras miraba hacia el norte, donde existió la mayor amenaza durante miles de años. Caos. Desde el cometa de dos colas, gran parte de lo que sucedió recientemente había sido lleno de acontecimientos. Anoche, de la nada, varios de sus súbditos se habían transformado y retorcido en abominaciones distorsionadas por el caos en todo Nagaroth. Sin embargo, probablemente sospechaba que todos ellos eran cultistas de su madre. Los cultos al placer de Moratti abundaban en la sociedad Druchi y a pesar de sus intentos de aplastarlos con su puño. Dicho esto, fue satisfactorio saber que los cultistas se rebelan a plena vista. Sus ejecutores estaban más que felices de matarlos y buscar la aprobación de su rey. Por supuesto, no todos eran cultistas. Se informó que el tirano de Agraef, Malus Darkblade, entró en un estado frenético en su torre y estaba alborotado. Muchos de sus residentes habían sido masacrados a raíz de la locura de Malus antes de que varios guardias y un fuerte apoyo lo detuvieran. Incluso entonces, más personas habían perdido la vida y lo habían congelado. En verdad, Malekith sabía que fue el demonio dentro de Malus, Tsarkan, el que causó el incidente. Malus era su campeón y confidente de confianza, y le envió un suministro constante de elixires para mantenerlo a raya con su demonio literal. Por lo que reunió, muchos habían informado que el tirano gritaba palabras incoherentes excepto por un nombre. Asesino de la fatalidad. Malekith estaba, absolutamente desconcertado. ¿Un enano fue lo que causó toda esta histeria en primer lugar? Esto tenía que ser muy absurdo. Ha visto muchos cazadores de enanos antes, pero ninguno que pueda considerarse una amenaza a gran escala. Excepto quizás por ese enano llamado Gotred del que ha oído hablar a menudo. No obstante, ordenó a sus guardias que lo recuperaran para investigar más a fondo, e incluso envió a Elebron para que lo acogiera personalmente. Continuó mirando el vacío infinito del norte. El rey brujo podía sentir una amenaza inminente sobre su pueblo. El fin de los tiempos estaba sobre ellos. Cuando es otro asunto por sí solo. Dejé bastante claro que nunca pondrías un pie en mi torre, Moratti. El rey brujo no necesitaba darle la espalda cuando llegó la hechicera bruja. La finta explosión de magia fue suficiente para detectar incluso si era escasa. Ya podía sentir sus labios oscuros sonriendo insidiosamente detrás de él mientras permanecía impasible junto a su balcón. Mi queridísimo Malekith, ¿así es como tratarías a tu propia madre? Ella preguntó dulcemente. Su hijo, sin embargo, se dio cuenta de los engaños y se burló de ella. Tus melosas palabras solo funcionan con los de voluntad débil. Yo no. Habla claramente. Malekith no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén por ella. La sonrisa de Moratti vaciló. Aunque no estaba del todo enojada, su expresión se había vuelto gélida. ¿Alguna vez estuvo mal que una madre visitara a su propia sangre? Quizás quería arreglar puentes. Ella se enfurruñó. Tal vez ofrecer consejo en estas torres solitarias. Dudo que sean de algún alivio. Bromeó. ¿Qué palabras llevas? Habla, y tal vez te perdone por entrometerme en mi casa. Moratti respiró profundamente antes de compartir. Los tiempos están cambiando, como habrás notado. Moratti se sobresaltó. Los adoradores del caos se han revelado tan abiertamente en nuestras tierras. Los Druchi están empezando a cuestionar la capacidad de su rey para acabar con ellos. Ese rey eres, tú. Y sin embargo, esos adoradores eran parte de tu culto, si no me equivoco. Malekith comentó. Dichos seguidores, de hecho, se han expuesto como débiles, balbuceantes, desperdicios de piel por razones inexplicables. Lástima que no fueras uno de ellos. Malekith le dio la espalda a la vista y se volvió hacia su madre, cuyos ojos ahora temblaban ligeramente, notablemente. Sin embargo, todavía mantuvo sus emociones bien ocultas, a pesar de su infame temperamento. Tal vez sea así, pero eran débiles para tener alguna fortaleza. Los Druchigi no permiten la debilidad en nuestro gran reino. Los que sobrevivieron son mucho más fuertes. Sí. Como parásitos interminables. La sonrisa de Moratti se convirtió en un ceño fruncido. A Malekith no le importaba si eso la ofendía. ¿Qué más hay que ya sepa? Moratti estaba a punto de estallar en llamas ante la indignación, pero se mordió la lengua a cambio de mantener la cabeza fría. Las hordas del caos están llegando a Nagaroth. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Extremadamente. Él admitió. Pero eso es suficiente para levantar las defensas, aunque, siento que no me estás contando todo, madre.
Moratti sonrió, insinuando satisfacción por su orgullo familiar. Qué perspicaz de tu parte. Pero creo que Darkblood te informará. En un momento impecable, los guardias regresaron con Malus a cuestas. Lo habían encadenado y atado con pesadas cadenas y lo habían puesto collares por cazadores de hombres. Le habían amordazado la boca con una simple barra de hierro y una cadena enrollada alrededor. No se sabía si se había calmado o si todavía estaba poseído. Sin embargo, su cabeza se había puesto blanca, lo cual era revelador. Al frente de esta exhibición no estaba otra que Crone Ellebrón, la propia reina de sangre de Arganet. Junto a ella estaban los infames verdugos y elfos brujos, que miraban al Drachau poseído por un demonio con las armas en alto. Ellebrón mantuvo su atención hacia el rey brujo, aunque un poco amargada por la aparición de la bruja hechicera parada junto a él. A pesar de que la máscara ocultaba sus rasgos, Malekith podía notar la ira ardiente en sus labios marchitos. Era muy consciente de su rivalidad alimentada por la sangre, pero la veía por debajo de su atención. Su atención estaba en Malus. Mi rey, es un honor tener una audiencia con usted. He traído a Malus Darkblood según lo solicitado. Anunció Ellebrón. ¿En qué puedo ayudarte más? Tu servicio ha sido valorado, Ellebrón. Malekith dijo en agradecimiento. Pero ya no tengo ninguna necesidad. El rey brujo se acercó lentamente al Drachau atado, con Ellebrón y el resto de su contingente haciéndole espacio. A medida que Malekith se acercaba, los verdugos prepararon sus espadas en previsión de cualquier nuevo ataque del poseído Darkblood. El rey brujo finalmente se paró junto a Malus, con la cabeza baja a sus pies. La extraña quietud puso a todos tensos excepto a Malekith, Moratti y Ellebrón. Malekith lentamente liberó la mordaza de la cabeza de Malus y la arrojó a un lado. Hasta el momento no había pasado nada, pero el rey brujo estaba preparado para cualquier provocación. En 5 segundos, el poseído Malus se lanzó desde sus pies a velocidades cegadoras. El cabello se vuelve blanco y los ojos negros como el vacío. Intentó morder el cuello de Malekith. Los guardias que lo sujetaban no fueron lo suficientemente rápidos para sujetarlo y lucharon por mantenerlo abajo debido a su fuerza mejorada. El rey brujo, sin embargo, fue mucho más rápido. En un instante, Malekith agarró a Tsarkan por el cuello y lo sostuvo arriba. Sus piernas pataleaban en el aire en un inútil intento de atacar. Su única otra acción fue gritar y lamentarse. Y que los informes fueran precisos eran un eufemismo. El Dome Slayer vino por el caos. Ha regresado para cosegar a los dioses de sus tronos. Y el Walker los desgarrará y arrasará sus cadáveres. Porque destruirá a todos los que se atreven a oponerse a él. Huyan. Todos ustedes. Los locos desvaríos habían sorprendido a muchos en la sala. Incluso las ejecuciones fueron perturbadas bajo su frío exterior. Ellebrón parecía inquieta mientras Moratti se mantenía firme, aunque compartía la perturbación de su odiado enemigo. Malekith, mientras tanto, mantuvo la calma y no tuvo ningún problema con las luchas del demonio. Ciertamente tenían razón contigo, demonio. Realmente te has vuelto loco. Incluso para los estándares de tu especie. Al mierdo con tus palabras, marioneta. El demonio atacó. Tu estado de poder no es nada frente al mismo destructor. Solo eres un insecto contra su poder. Hirviendo de ira ante el aluvión de insultos, Malekith arrojó al suelo al poseído Malus. El suelo tembló ante el impacto, lo que provocó que muchos de los guardias cayeran. Malekith mantuvo al demonio en su lugar, mano todavía por su garganta. Atrévete a insultarme de nuevo y conocerás a este, Dome Slayer, antes. Él amenazó. Tsarkan permaneció en silencio pero mostró los dientes en desafío. Malekith sonrió satisfecho bajo su máscara. Bien. Ahora que eso ha sido aclarado, preferiría que cooperaras y me hablaras del conocido como Dome Slayer. Malekith, lenta y cuidadosamente, soltó a Tsarkan de sus manos. El demonio también intentó levantarse, pero el rey brujo le impidió alejarse más de las rodillas. Permanecerás de rodillas a menos que te digan lo contrario. Advirtió Malekith. Tsarkan se mantuvo dócil, para sorpresa de todos. El rey brujo ordenó a sus sirvientes, excepto a Moratti y Ellebrón, que se fueran. Todos hicieron lo que se les dijo por temor a provocar su ira. Bien. Ahora que eso ha terminado, habla. Tsarkan, como muchos demonios de Slaanesh, cambió a un tono cortés, aunque cauteloso. ¿Qué es lo que deseas saber? Malekith se acercó más cuando se lo preguntó. Todo. Gracias por escuchar hasta el final. Estaré trayendo lo más pronto posible el siguiente capítulo.
También paso a mencionar que los fix que tarden más de 1 hora solo mostrarán una ilustración, ya que se me dificulta mucho obtener el video a la hora de exportar el material. Si tienen una duda, aclaración o sugerencia, no duden en mencionarlo en la caja de comentarios. Yo trataré de responderles lo más pronto posible. Bueno, sin nada más que decir, me despido de ustedes y nos estaremos viendo en un próximo video.